Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Quiero invitarle a que abra su Biblia nuevamente en la Epístola General de Santiago, capítulo 4. Y vamos a tomarnos la libertad una vez más para leer los versículos del 7 al 10, que comenzamos a estudiar la semana pasada, bajo el título Una invitación a buscar a Dios, una invitación a la salvación. Y mi oración es que usted, estimado amigo, que no conoce de Cristo, que hoy el Señor pueda hablar a su vida a través de la palabra y usted pueda llegar a reconocer su condición y pueda llegar a Cristo. Dice la palabra en el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, habla a nuestras vidas a través de tu palabra. Permite que aquellos que no te conocen, tu palabra pueda permitirles ver la realidad de su vida. Señor, y aquellos que te conocen, que tu palabra pueda fortalecer su fe y su confianza en ti. Señor, pero lo más importante, que todo lo que enseñemos el día de hoy pueda ser conforme a tu voluntad, en completo concordancia con lo que enseña toda la Escritura. Señor, permite que mis palabras no sean alejadas de tu palabra ni un obstáculo para aquellos que no te conozcan puedan llegar a conocerte, y para aquellos que te conozcan que puedan ser fortalecidos. Señor, que los corazones estén dispuestos. Doblega toda dureza de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo. Cuando comenzamos a estudiar estos versículos la semana pasada, hablamos de un llamado a la fe salvadora.
un llamado al arrepentimiento, una invitación a creer a Dios o a creer en Dios, a acercarse a Dios para poder encontrar salvación. Creo que estos versículos son de una manera poderosa una invitación que Santiago da a los primeros lectores. Y permítame resumir rápidamente lo que dijimos la semana pasada. La invitación, por el contexto que hemos venido estudiando, va dirigida a personas que asisten a la iglesia local, pero que todavía no son salvas. Personas que todavía están cautivas por la sabiduría terrenal, sensual o demoníaca que es descrita en el capítulo 3, versículo 15. Personas que, aunque asisten a la iglesia, dice Santiago, todavía aman al mundo y por lo tanto son enemigos de Dios. Eso lo mencionamos en el capítulo 4, versículo 4. Personas que todavía cuyo interior está dominado por los malos deseos. Y eso lo miramos en el capítulo 4, versículo 5. Estas son las personas que en el capítulo 1 Santiago los identifica no como hacedores, sino como los simples ¿qué? Oidores, que oyen la palabra, la ven en el momento, dicen muy bonita, pero cuando se van, se olvidan cómo era su rostro. Esos son los que dicen tener fe en Dios, pero en realidad no hay evidencias de fe en sus acciones, en su estilo de vida. Así que estos versículos del 7 al 10 son esa invitación. En el versículo 6 dijimos que el Señor da mayor gracia. ¿A quiénes da esta mayor gracia? Bueno, Santiago contesta citando un proverbio, ¿no? Proverbio 3, versículo 34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, ese mismo pasaje el apóstol Pedro también lo cita en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 y 6. Así que el Señor Jesús nos llama que si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser como uno de esos niños, o sea, humildes. Si no hay humildad, no entraremos en el reino de los cielos. Así que dijimos también que en estos versículos encontramos una serie de imperativos, ¿no? 10 imperativos para ser exactos. También hablamos de que el versículo 8, Santiago los identifica como pecadores, un término en la Escritura que es usada únicamente para aquellos que no creen en el Evangelio, para aquellos que desprecian la ley del Señor. Así que estos versículos son un llamado al arrepentimiento. El primer imperativo lo miramos en el versículo 7, el cual es someteos pues a Dios. Dijimos que esta sumisión habla de ponernos bajo el señorío o la autoridad de Dios. Es ser leal a lo que Dios pide de nosotros. Hay obediencia. El segundo imperativo hablamos que era resistir al diablo. Es decir, es oponernos a lo que Satanás presenta a través de los placeres del mundo que él quiere darnos. Así que miramos algo que era automático. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, automáticamente nos comenzamos a resistir a Satanás. Y en consecuencia de resistir a Satanás, dice el versículo, ¿qué pasa con él? Él huirá. No hay que expulsarlo, no hay que amarrarlo, no hay que atarlo. Automáticamente dice la palabra, él huirá de nosotros. Hoy vamos a comenzar mirando el tercer imperativo que encontramos, que creo que lo mencionamos al final del sermón de la semana pasada, a grandes rasgos. Y está el versículo 8 que comienza con esta, digamos, maravillosa declaración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
La salvación incluye someterse a Dios como Señor, como Salvador, pero también hay un deseo profundo de relacionarnos con Él en una verdadera relación de adoración. Recuerde que los primeros lectores de esta carta eran judíos. Dice Santiago que era a los 12 tribus de la dispersión. Así que ellos comprendían el concepto de lo que Santiago estaba diciendo en este momento. El término acercaos era realmente asociado a la función sacerdotal. En las funciones que tenía el sacerdote del Antiguo Testamento, era acercarse a Dios en nombre de quién, del pueblo. Eso usted lo puede ver, para los que están tomando nota, en Éxodo capítulo 19, versículo 22, Levíticos capítulo 10, versículo 3, Ezequiel 43, versículo 9, Ezequiel 44 y versículo 13, algunos versículos para que tome por referencia. Vamos a leer solamente uno de ellos, Éxodo capítulo 19. Cuando Dios estaba estableciendo las normas de las funciones de los sacerdotes, miren lo que dice el versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Entonces, los sacerdotes eran los que se acercaban a Dios o a la presencia de Dios. Ellos eran los que entraban al lugar santo para ofrecer sacrificio. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el día de la expiación, como usted recordará, y ofrecía los sacrificios de la nación. Entonces, los sacerdotes eran los que se acercaban a Dios. Los sacerdotes, antes de poder acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, tenían que haberse lavado, limpiado las manos, limpiado los pies, deberían ofrecer sacrificios por ellos mismos, debían tener una relación correcta con Dios, tenían que estar ceremonialmente limpios para presentarse delante de Dios y para presentar el sacrificio en representación del pueblo. Sin embargo, al ir pasando el tiempo, la idea de acercarse se generalizó para todos, para alguien que se acercaba a la presencia de Dios en adoración, que se acercaba a la presencia de Dios en oración. Por ejemplo, Isaías, vaya a Isaías, capítulo 29, versículo 16. Allí vamos a encontrar un uso general de esta palabra, acercaos. Lo tiene. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de los hombres que ha sido enseñado. A Dios no le agrada que nos acerquemos a Él en términos de palabrería. ¿Qué es eso? Que muchas veces nos acercamos a Dios diciendo las palabras correctas, haciendo las oraciones correctas, mientras nuestro corazón está ¿en dónde? Está en otro lado. Y eso es lo que dice ahí. Se acercan a mí, y miren lo que dice al final, no hay temor, sino que están cumpliendo un mandamiento de hombre, es decir, bueno, acerquémonos a Dios porque los hombres han dicho que nos acerquemos a Dios. Pero nuestro corazón está pensando en otra cosa. Lo que realmente Dios quiere es que nos acerquemos a Él con un corazón puro, un corazón sincero. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 16, creo que es un pasaje muy conocido para nosotros. Dice de la siguiente manera:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimado amigo que estás sin Cristo, Dios te está diciendo, acércate porque aquí hay gracia. Y gracia es que te voy a dar algo que tú no mereces. Aquí hay misericordia. Misericordia es que te ve en tu condición miserable, que no puedes salir solo de tu condición y que te va a sacar. Luego más adelante en Hebreos capítulo 10 versículo 22 nos dice lo mismo: acercaos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces el autor de Hebreos está retomando el lenguaje sacerdotal, sacrificial y ceremonial del Antiguo Testamento y lo aplica al nuevo pacto. Y dice, de la misma forma como en la antigüedad los sacerdotes se acercaban a la presencia de Dios, habiéndose preparado una comunión personal de ellos hacia Dios, así debemos también nosotros acercarnos hoy a Dios. Entonces, cuando una persona viene a Cristo o viene a Dios, no es simplemente confesarlo como Señor, no es únicamente someterse al señorío de Jesús, no es solamente cambiar el viejo amo por el nuevo amo, y escúcheme por favor, implica un anhelo del corazón de adorar a ese Dios verdadero. Un anhelo profundo en el corazón. Una relación íntima. Ahora usted recuerda Juan capítulo 4, sobre todo los versículos desde el 20 al 24, donde el Señor está conversando con la mujer samaritana. Creo que es uno de los pasajes que más podemos utilizar para poder aprender a compartir la palabra o evangelizar a alguien. Entre todas las preguntas que se hace la mujer samaritana, pues empieza la famosa discusión. ¿Quién adora mejor? ¿Los de allá o ustedes o nosotros? Nosotros adoramos en nuestro monte y ustedes adoran en el monte de ustedes. A ver, ¿cuál es el verdadero lugar de adoración? La respuesta de Jesús en el versículo 23 es interesante. Porque el Señor Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, le voy a decir algo que quizás cause turbulencia en algunos, pero creo que es lo que la Escritura enseña. No hay un grupo selecto de adoradores. No hay un grupo selecto de adoradores. Todos somos llamados a ser adoradores. Sí, habrá algunos que canten mejor que usted y que yo. Como dicen por ahí, habrá algunos que cantarán como los ángeles, aunque no los hemos escuchado cantar. Habrá algunos que podrán tocar el instrumento muy bonito. Habrán otros que podrán estar o hacer parte del grupo musical. Algunos que podrán dirigir grupos musicales, o algunos que podrán dirigir la iglesia, mientras la iglesia en un mismo espíritu están cantando a Dios. Pero eso no los hace a ellos adoradores.
Porque si solamente son adoradores los que cantan bonito y tienen un micrófono aquí al frente, la pregunta entonces, ¿y el resto qué somos? ¿El resto qué somos? No, digo yo. Bíblicamente, todos somos llamados a ser adoradores. Y Juan dice que somos llamados a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, con fervor. Es decir, con entendimiento. Es decir, con toda nuestra vida, es decir, con nuestro estilo de vida. Cantar 3 canciones antes de predicar, eso no es adoración. Todo el mundo decimos, llegó el tiempo de adoración. No. La adoración es todo lo que el creyente hace para el Señor. Por eso ese concepto errado de que, no, es que ellos son los adoradores. Usted tiene que revisar eso a la luz de la Escritura, porque eso está equivocado. Todos somos llamados a adorar. Cuando usted ofrenda, adora. Cuando usted está evangelizando, usted está adorando. Cuando usted está haciendo testimonio en medio de gente pagana con la cual usted comparte, usted está adorando. Cuando usted lee la palabra, usted está adorando. Cuando usted pone atención cuando el pastor está predicando, usted está adorando. Cuando usted perdona, está adorando. Cuando usted es tolerante con su hermano, usted está adorando al Señor. Cuando usted sirve al Señor en la congregación, usted está adorando. Hay un concepto errado que se nos ha metido en las congregaciones y pensamos que adorar es únicamente cantar. Y si cantamos 2 canciones, tan poquito que duró la adoración. En esa iglesia no adoran, pero ¿quién dijo eso? Y si cantamos 1 hora, wow, ahí sí en esa iglesia sí adoran. Pero ¿quién dice eso? Esos son mandamientos de hombre. Todo lo que la iglesia hace debe subir delante de la presencia del Señor en adoración, estemos aquí o no estemos acá. Por eso dice, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Ser cristiano no es solamente someterse al señorío de Cristo, sino también es anhelar estar en intimidad y en adoración con Él. Buscar conocerle, buscar amarle, buscar acercarse a Él, al Dios verdadero, cada día de tu vida. Lo hemos dicho, cuando nosotros nos reunimos aquí, lo único que hacemos es seguir adorando. Ahora lo hacemos congregacionalmente, pero usted en su estilo de vida debe vivir una vida de adoración a Dios. Por eso ese cuento de que es que yo no sentí la presencia. Bueno, si usted no siente la presencia del Señor, usted tiene un serio problema. Tiene un serio problema. Porque la presencia del Señor no es que a usted se le paren los pelos de punta. La presencia del Señor vive en el creyente. Entonces, si usted no siente la presencia del Señor, usted tiene un problema. Y necesita examinarse. Tristemente nosotros como creyentes hemos diluido el evangelio, el llamado a la salvación, que cuando hablamos con las personas y les presentamos la salvación, se nos olvida enfatizar cosas importantes, y creo que la semana pasada lo mencioné. ¿Entiendes lo que crees? Mira, creer en Cristo significa de que debe haber un anhelo profundo de tener una comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con el Dios vivo y verdadero? ¿Realmente hay un anhelo en tu corazón de doblar tu rodilla y adorarle únicamente a Él? Mire, hermanos y amigos, quizás el mandamiento más claro que encontramos en toda la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento, donde está todos los demás resumidos, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Más claro no se puede. Y Juan dice que lo amamos a Él porque Él nos amó primero.
Una vez odiábamos a Dios, no queríamos saber nada de Dios, éramos enemigos de Dios. Ahora queremos acercarnos a Él. Y estimado amigo, tú quizás en este momento estás en esa condición, no quieres saber nada de Dios, Dios te parece locura. Dios hoy te está diciendo, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Mire que en 1 Corintios, busque 1 Corintios capítulo 28. Creo que encontramos la misma idea del apóstol de Santiago, lo encontramos aquí. Allí vemos al rey David dándole instrucciones a su hijo. 1 Corintios, de Crónicas. 1 Crónicas, ¿sí? David en Corintios, esto cómo es. David dándole instrucciones a Salomón en Corintios, ¿eso qué Biblia es? Crónicas, perdón. ...28... versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Es lo mismo que encontramos en Romanos 1. Habiendo profesado a Dios, no lo glorificaron como a Dios, entonces su corazón se entenebreció y Dios dijo, pues ahí lo dejo en su locura. Hermanos, es la misma idea. Es la misma idea, amigos y hermanos. Dios nos llama a buscarlo, a acercarnos a Él. Y hay una promesa. Ese acercarnos a Él es una verdadera adoración. Ahora mire, ¿cómo le adoramos? Tú estarás pensando en este momento, bueno, pastor, tengo que acercarme. ¿Cómo me acerco? Si usted sigue leyendo conmigo ahí en Santiago, Él te da la respuesta muy clara. Y mire que la escritura es como el espejo. El espejo no nos adorna nada. El espejo nos dice la verdad. Mire cómo te identifica. Lo primero que dice el pasaje, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Dice, pecadores, limpiad las manos. O sea, Él te identifica como pecador. Eres un pecador. Primero tienes que reconocer que eres un pecador. Tú que te ves a ti mismo como buena persona, que no le haces mal a nadie, Él te dice, eres pecador. Pecador es todo aquel que transgrede, todo aquel que rompe la ley de Dios. Y la primera, son dos déjeme leerle la amonestación completa. Dice, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe que esto nos recuerda las instrucciones que Dios daba en cuanto a los lavatorios en las ceremonias, allá en Éxodo capítulo 30, versículo 20 y 31. Pero en la segunda parte nos recuerda las palabras de David en el Salmo 24. Busque rápidamente el Salmo 24, versículo 3 y 4. Porque él allá hizo una pregunta. Acercaos pues a Dios. Bueno, ¿cómo me acerco a Dios? Miren lo que dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Miren lo que dice. El limpio de manos y corazón puro. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño.
Estimados amigos y hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, antes de presentarse en la presencia de Dios, tenían que pasar por un proceso de limpieza riguroso. Santiago dice, bueno, ¿quieres acercarte a Dios? Limpia tus manos, pecadores. Limpia tus manos. Déjeme relacionar esto con Isaías rápidamente. Isaías capítulo 1, versículo 15. Quiero hablar rápido, pero no puedo. Así que si hablando rápido me demoro 1 hora, imagínense hablando despacio. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Isaías 1:15. Dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparo a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quiere acercarse a Dios? Bueno, acercarse a Dios significa no decir, sí, yo creo en Él. Hasta el diablo cree. ¿Qué tienes que hacer? Deja tu estilo de vida y adopta el estilo de vida que le presenta en su palabra. Alguien preguntará, pastor, ¿y por qué dice el pasaje limpiar las manos? Sí, porque si limpiar las manos es el símbolo del comportamiento, es decir, es un símbolo de las acciones que tú y yo realizamos. Es lo que está diciendo ahí, al limpiar las manos. Limpia las acciones externas que tú estás realizando. Son los componentes de la fe salvadora, una vez más. Pero no tratemos de quizás caer en el error de buscar un orden cronológico, es decir, ¿cuál va primero? ¿Qué sucede el uno o el otro? No, no debería ser visto de esa manera. Yo lo podría poner de esta manera y creo que se lo voy a poner ahí al frente para que usted lo pueda leer. Solo podríamos decir que donde hay una fe salvadora, el corazón responde a estos mandamientos, el corazón se somete a un nuevo Señor y dice no al viejo. Se evidencia. Hay un anhelo de amar, de adorar, de conocer al Dios verdadero. El corazón tiene hambre de justicia. El corazón quiere limpiar las cosas externas que ha hecho. Pero mire que Santiago no solamente queda allí, porque alguien podría decir, bueno, listo, limpiamos lo de afuera y quedamos bien bonitos como si nada estuviera pasando. No, mire lo que sigue diciendo el versículo 8. Y vosotros de doble ánimo, o sea, los que tienen doble vida, dice, purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Primero nos habló de las acciones externas a través de las manos. Lo que la gente puede ver que estamos haciendo. Ahora nos quiere apuntar las cosas internas. Lo que nadie ve. Solamente usted y Dios. Porque ni Satanás. Solamente usted y Dios. Solamente yo y Dios. Otra forma de decirlo sería, no solamente te estoy pidiendo que te apartes del pecado, sino que te apartes del pecado que realmente hay dentro de ti.
La persona interior, cuando habla aquí de corazón, está hablando de los pensamientos. Está hablando de tus motivaciones. Está hablando de tus intenciones. Está hablando de tus deseos. O sea, Santiago nos está diciendo aquí, no solo limpie la mano, sino purifica tus motivaciones. El por qué hace las cosas. ¿Sabe que Jesucristo dijo que mucha gente no ha matado físicamente a nadie? Y muchos de los que estamos aquí físicamente no hemos matado a nadie. Pero si somos honestos, en la mente, sí lo hemos hecho. Aquí dice purifica las intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para que realmente Dios sea honrado? ¿O lo hago para ganar puntos con alguien? ¿O lo hago para competir con alguien? Purifica vuestros corazones. Porque Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es perverso y malvado. Yo miraba una película en estos días y le decía a alguien otro, no, tú haz lo que dice el corazón porque el corazón siempre dice la verdad. Sí, seguro, dije yo. Por eso estamos como estamos. Porque el corazón lo último que dice es la verdad. Puedes estar mal y el corazón te dice, no te preocupes, el mal es él, tú estás bien. Tú no te preocupes, tú no has hecho nada, tú no hiciste nada malo, tú estás bien, tú tranquilo. Cuando tu corazón te empieza a decir eso, preocúpate, porque estás mal. Recordemos al salmista una vez más. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? ¿Quién estará en lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. La misma idea. Jeremías capítulo 4, versículo 4, no voy a leer todo el pasaje, solamente una parte. Dice, circuncidaos a Jehová, quitar el prepucio de vuestro corazón. Mire que aún los profetas del Antiguo Testamento apuntaban que la circuncisión apuntaba no a algo tanto físico, sino algo que espiritual. Amigos, no solamente la limpieza externa, es la limpieza del corazón. ¿Sabe que hay muchas personas que no beben y que no hacen muchas cosas del mundo, no por honrar a Dios, sino muchas veces por salud? No, yo dejé esos vicios por salud. No los dejé porque quería honrar al Señor. Entonces el profeta Ezequiel nos dice algo también similar, donde llama a la limpieza interna y nos promete dar un corazón nuevo. Anote estos versículos, creo que usted los puede leer luego en su casa. Ezequiel 18, versículo 31 y Ezequiel 36, versículo 25. Ahí nos habla de esa limpieza interna y nos promete ese nuevo corazón. Pero si hay un pasaje que sí quiero leer con ustedes, que está en Isaías, capítulo 55, porque quizás es el pasaje más hermoso en esta línea de pensamiento que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Isaías 55, versículo 6. ¿Lo tiene? Me siento raro hablando así, pero es que no puedo hablar de otra manera. No me deja perdóneme. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿No le suena esto similar a Santiago? Ahora mire el versículo 7.
deje el impío su camino y el hombre inicuo, hasta deje el impío su camino. Lo mismo, lavad vuestras manos, Santiago. Y el hombre inicuo sus pensamientos, purificad vuestros corazones, que dice Santiago. Y ahora vuélvase a Jehová, y el cual tendrá misericordia. Que dice aquí, acercaos a Jehová y él se acercará a vosotros. Y el Dios y el Dios nuestro Padre, el cual será amplio en perdonar. Versículo 6, él va a dar gracia a quienes, a los humildes. Perfectamente alineada, la palabra se interpreta ya sola. Y por si tiene alguna duda, el versículo 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. ¿Tú te crees que eres muy santo? Dios dice no. ¿Tú te crees que no le hace mal a nadie? Dios dice no, si lo haces. El llamado al arrepentimiento, a buscar a Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de llegar a Cristo, es muy claro. Y amigos, acercarse a Dios no estar acercándose a Él pensando en los beneficios materiales que vas a lograr por estar cerca a Cristo. No, acercarse a Él debes acercarte con la prioridad y el anhelo verdadero en tu corazón de buscarlo a Él por lo que Él es. Por la necesidad que hay en tu corazón. Porque deseas vivir para Él. Ahora mira lo que sigue diciendo, porque eso nos lleva al siguiente imperativo, al sexto, versículo 9, dice, afligidos. ¿Para qué significa esta palabra? Según la definición, denota la idea de quebranto. Sentirse miserable por las circunstancias que está pasando. Entonces lo que Santiago le está diciendo aquí es, cuando dice afligido, lo que está diciendo es, mira, siéntete miserable porque eres un pecador y porque ese pecado te ha separado de Dios. Amigo, este es el Evangelio de Jesucristo. Es todo lo contrario a que quizás algunas veces hemos escuchado o hemos dicho, ¿no te gustaría sentirte bien? Vuélvete cristiano. No. Cuando el Evangelio confronta tu vida, lo último que vas a sentirte es bien. Cuando el Evangelio confronta tu vida, te vas a sentir un miserable porque sabes que eres un pecador. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue llamado a ser el apóstol, dijo, no puede ser que yo por todo el pecado que haya hecho pueda ser apóstol. Se sentía miserable. Afligidos, hay vergüenza por el pecado. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí para que no haya malentendidos. Santiago en ningún momento está negando el gozo que hay en la vida cristiana. Sí, hay gozo en la vida cristiana, pero no comienza así. Comienza por esa aflicción de reconocer, soy pecador. Santiago no está en ningún momento en contra del regocijo que hay en la vida cristiana. Oh, hay gozo y regocijo en la vida cristiana. Y todo el que tiene años en el Evangelio sabe que es así. Pero Santiago nos está diciendo, no comienza de esa manera. Claro que hay un gozo. Porque la gracia, mayor gracia que Dios da, para mí, un pecador que merecía la culpa, me llena de gozo y alegría. Pero hay un dolor profundo por el pecado. Yo creo que a veces algunas personas no llegan a la salvación porque no se ven lo suficientemente miserables por causa del pecado. Ellos no pecan,
Ellos están bien, ellos no le hacen mal a nadie, no necesitan arrepentirse. ¿Sabe qué dijo Charles Spurgeon, un predicador inglés de unos siglos atrás? Dice, hay una relación esencial entre la agonía del alma y la sana doctrina. La gracia soberana está cerca de los que han gemido profundamente al ver lo terriblemente pecadores que son. Wow. La gracia soberana está cerca de los que han gemido profundamente por los terribles pecadores que son. Amigo, hasta que tú te veas lo pecador que eres, que no haya dolor en tu corazón por ese pecado, no estás en condición de acercarse a Cristo. Sigue diciendo el pasaje, versículo 9. El séptimo imperativo, lamentad y lamentad. Esto me recuerda a las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y no es ahorita que usted se ponga a llorar. No, lo que está hablando es los que lloran por causa de ¿qué? Del pecado que hay en sus vidas. No es por la situación económica, no es porque las cosas no salen bien. No, el contexto del pasaje es lamentarse por la pecaminosidad que hay en ellos. Esa es la respuesta cuando usted ve lo miserable que usted, lo pecador que usted ve es delante de Dios. La respuesta a ese pecado es decirle, Señor, soy un pecador y lloro delante de ti en amargura por lo que he hecho contra ti. De hecho, un comentarista dijo que esa palabra lamentar se utiliza para lamentarse por los muertos, es decir, el duelo que hay en una persona que ha perdido a un familiar, es ese tipo de lloro. Y todos aquellos que han quizás perdido un familiar cercano entenderán quizás más eso, los que todavía no hemos perdido uno así muy cercano, pues. Pero es esa palabra, es ese lloro, ese dolor. Porque se ve a él como pecador que ha ofendido al Dios santo, puro y verdadero. Dijo un escritor lo siguiente: arrepentirse es acusarse y condenarse a sí mismo, cargar sobre nosotros el desamparo del infierno, ponernos de parte de Dios en contra nuestra y justificarlo en todo lo que hace contra nosotros, avergonzarnos y confundirnos de nuestros pecados y confundirnos por nuestros pecados, tenerlos siempre delante de nosotros y en todo momento sobre nuestro corazón, de forma que estemos en diaria aflicción por ellos. Hay dolor. Hay personas que ya no les duele, ya pecan y viven como si nada hubiera pasado. Hermanos y amigos, una persona que está en Cristo no es simplemente una persona que afirma estar de acuerdo con los puntos de la salvación. Una persona que está en Cristo es una persona que está abrumada por el sentimiento miserable de ese pecado. Porque aunque sabemos, si estamos en Cristo, que nuestros pecados ya fueron perdonados, cuando identificamos que hemos pecado con Dios, todavía hay dolor porque le fallamos. Y esto nos lleva al octavo imperativo que encontramos y dice, llorad.
La aflicción es por el reconocimiento de nuestra miseria. El lamentarnos es el duelo del espíritu en respuesta, y el lloro es la respuesta del cuerpo. O sea, el dolor interno se expresa a través de ese llanto. Esas lágrimas son la evidencia del quebrantamiento por el pecado. Vamos a Isaías, capítulo 22, versículo 12, rápidamente. Dice: por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endecha, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. En otras palabras, Dios te miró en tu pecado, te llamó a llorar y a lamentarte por tu pecado. Esto apunta a ese dolor genuino, un dolor que según Dios, en 2 Corintios capítulo 7, conduce al arrepentimiento. O sea, no es un lloro para manipular, porque a los hombres los podremos manipular con las lágrimas, pero a Dios no lo manipulamos con las lágrimas. Él mira el corazón. El noveno imperativo lo encontramos al final del versículo 9, que dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, creo que esto es una declaración tremenda. Porque Santiago le está diciendo a ustedes, que son los amigos del mundo y enemigos de Dios, ustedes que caminan en la sabiduría terrenal, en la sabiduría sensual, en la sabiduría diabólica, ustedes que se la pasan divirtiéndose en las fiestas del mundo, ustedes que se ríen y se pasan disfrutando y haciendo los placeres del mundo, dice, esa risa debería más bien convertirse en lloro. Esa risa, ese gozo terrenal debería más bien convertirse en tristeza. ¿Sabe que esta palabra risa que utiliza aquí habla de esa risa de los hombres cuando se entregan a sus deseos y a los placeres? Es la risa de los necios que rechazan a Dios. Es la risa de esas personas amantes del mundo, que se entregan a los placeres del mundo y que mientras están en sus actividades están pensando que se están divirtiendo y que esa es la vida. Disfruta la vida. Son las personas que mientras están bebiendo su alcohol, fumando su cigarrillo, haciendo sus drogas o haciendo todas las actividades que hacen en esas fiestas o en esas cosas, están diciendo, esta es la vida que yo me merezco. Y están felices de la vida. Esa es esa risa que presenta allí. Y dice, debería convertirse en lloro. ¿Qué quiere decir, pastor? Eso. Lo que debe decir es que mira tu pecado para que llores por tu pecado. Mira ese gozo terrenal y conviértelo en tristeza. Es decir, que eso que estás viviendo en ese momento va a durar lo que dure ese cigarrillo. Va a durar lo que dure el efecto de la droga. Va a durar lo que dure la fiesta. Si dura hasta las 3 de la mañana, hasta ese momento duró el gozo. Pero lo que Dios trae para ti no es temporal, es eterno. La gracia de Dios es eterna.
Y aún en la gracia de Dios, aún cuando estamos pasando por momentos difíciles y problemas, el problema está allí, pero hay gozo, hay tranquilidad, hay alegría, porque Él nos fortalece. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitamos el alcohol, no necesitamos un baile, no necesitamos droga, no necesitamos sexo desordenado para sentirnos bien. Necesitamos a Cristo. Él es más que suficiente. ¿Saben lo que significa la palabra tristeza aquí? Significa vergüenza. Una mirada abatida del rostro. Un rostro colgado de vergüenza. Yo he escuchado a algunos hermanos que cuando han contado su testimonio dicen, wow, hoy me da vergüenza recordar lo que yo hacía en el pasado. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Que eso que te producía supuestamente gozo, debe producir vergüenza. Y sabe que esa palabra de una mirada abatida en el rostro, me recordó en Lucas capítulo 18, no tiene que buscarlo, la reacción del publicano cuando estaba orando. Dice que ni siquiera levantaba su rostro al cielo, sino que agachaba la cabeza y mirando a tierra se golpeaba y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Esa es esa palabra vergüenza, abatido por el pecado. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús en la vida de ese hombre? Dice que este hombre hoy volvió a su casa justificado, es decir, perdonado. ¿Por qué? Porque convirtió su risa en lloro, su gozo en tristeza. Es decir, estaba abrumado por su pecado, mientras el otro estaba gozoso, riéndose. Yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí ofrendo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, y todo lo que hago, sacando todo supuestamente su repertorio, su currículum cristiano de todo lo que hacía, pero no hizo lo más importante, no reconoció su pecado. Hermanos y amigos, la fe salvadora no solo implica sometimiento al señorío soberano de Cristo. No solamente implica un compromiso de una vida de adoración y amorosa de Jesucristo. Implica hambre de santidad, quebrantamiento genuino, arrepentimiento por el pecado, pero también separación de los placeres del mundo. Hay que separarnos de los placeres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 1, capítulo 2, o primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 al 17, creo que lo dice claramente. Solamente podemos leer un resumen. Pero dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego Santiago termina, creo que resumiendo todo lo que ha dicho en estos versículos de una forma magistral, en un décimo imperativo, que lo dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo el mundo quiere ser exaltado, pero nadie quiere humillarse. Él te salvará con tu gracia. Recuerda el versículo 6, ¿no? Él da mayor gracia. No es un poquito de gracia, no, mayor gracia. ¿Sabe lo que significa la palabra humillaos que aparece aquí? Significa rebajarse. Que a nadie le gusta rebajarse. No, yo no voy a rebajar. Yo no le voy a pedir perdón a nadie. ¿Y yo otra vez? Rebajarse. Humíllate voluntariamente ante los ojos del Señor.
consciente de su presencia, consciente de que Él te está mirando, consciente de que Él es íntimamente santo. Debemos humillarnos a la luz delante de quién es Él. Es que estamos delante del Dios Todopoderoso. Los militares, cuando entra alguien de mayor rango donde ellos están, se tienen que parar, o nos teníamos los que, bueno, sí, se tienen que parar. Yo no soy militar, así no digo nos teníamos. Pero entraba alguien de mayor rango, teníamos que pararnos. No sé si a ustedes les toca lo mismo y a ustedes también les toca lo mismo. O sea, alguien más que está militar aquí para que me desmienta. Pero normalmente cuando entra alguien de mayor rango, mi capitán en la sala y todo el mundo para arriba. Descansen, decía, entonces ya no me podía sentar. Va entrando el presidente de los Estados Unidos y todo el mundo... Entra la novia que se va a casar y ¿qué hacemos todos? Nos paramos y todo el mundo... Estamos delante del Rey de Reyes, del soberano. Tenemos que pararnos delante de Él, reconociendo quién es Él, su majestad. ¿Sabe qué dijo Isaías cuando Isaías se paró delante de Dios y entendió quién era? Dijo, ¡ay de mí! Dijo, condenación para mí. Destrucción para mí, porque soy hombre de boca sucia y estoy delante de un Dios santo. ¡Ay de mí! Cuando Isaías vio a Dios, entendió quién es Dios y se vio a sí mismo, lo único que vio en su vida fue pecado. Y es exactamente lo que Santiago nos está diciendo aquí. Cuando vemos a Dios, vemos pecado en nuestra vida y tenemos que humillarnos delante de Él. Cuando vemos quién es Dios, nos tenemos que humillar. Porque lo único que vemos en nosotros, ya no vemos buenas capacidades, no vemos talentos. Veo un hombre pecador que merece la condenación eterna. Pero veo su gracia, tengo que humillarme. Cuando el Señor Jesucristo entró a la barca y los discípulos estaban en una tormenta, los discípulos tenían miedo por la tormenta. Pero cuando Jesús calmó la tormenta, ya no tenían miedo por la tormenta. ¿Sabe por qué tenían miedo? Porque tenían al Señor soberano delante de ellos en la barca. Al punto que cuando llegaron a la orilla, Pedro dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Esa es la reacción de una persona que se ve a sí mismo delante de la majestad de Dios y ve su propia pecaminosidad. Usted no necesita que Dios se le aparezca. Por favor, perdóneme. Usted no necesita que Dios le hable y le diga, aquí estoy, Dixon. No. Cuando yo veo a su majestad y veo mi propia pecaminosidad, tengo que rendirme a Él. Amigo, que estás en Cristo, mientras tú no puedas ver tu verdadera pecaminosidad, lo pecador que eres, lo miserable que eres, la condición en que estás, no te acercarás a Él. Por lo tanto, no encontrarás bendición. No me importa que ganes $50 la hora aquí en Dothan. No me importa que tengas la mejor casa, el mejor carro. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque eso se va a quedar aquí. O es más, para ser más preciso, va a ser destruido entonces, mejor, para ser más exacto, lo que dice la Biblia, será destruido. ¿Sabe que la mejor ilustración perfecta de esto es lo que conocemos con el hijo pródigo? El hijo pródigo, después de estar en la condición que estaba, identificó que era un pecador, dijo, he pecado contra el Padre, vio que su vida era una porquería, vio que su vida no servía para nada, que toda su energía, sus fuerzas y su dinero lo había malgastado en algo en personas que luego lo abandonaron.
Y cuando llegó donde el Padre, dice que llegó al Padre y le dijo: Padre, hazme como uno de tus siervos, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, no soy digno. Le doy la espalda a mi antiguo, me acerco a ti en humildad. Él no llegó a decir: mira, papi, yo soy tu hijo, y vuelve a poner la posición. No, no, no. No soy digno por lo que he hecho. Eso es humildad. Ya limpié mi interior, estoy limpiando mi exterior, he llorado por mi pecado. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Es más, o antes de ir allá, volviendo a Santiago, ¿no? Acercaos hoy al acercar a vosotros. Cuando el Padre lo veía lejos, ¿qué hizo? Se acercó. Se acercó. ¿Cuál fue la respuesta del Padre cuando cuando el Hijo se humilló y reconoció todo eso? Ah, pues eso te pasa por haberte ido. Yo te dije que no te fueras, que no sé qué, sé cuántas. ¿Cierto que sí? Lo mandó a callar, mandó a matar el becerro más gordo, le volvió a poner el anillo, le dio una túnica, hizo fiesta y dijo: porque mi hijo estaba muerto, ahora vive. Esa es la gracia de Dios. Hermanos, esa es la invitación que Santiago, o amigo, perdón, esa es la invitación que Santiago está haciendo a ti esta noche, esta mañana. No la podemos perder de vista. Hoy puedes encontrar salvación si reconoces la condición de tu vida. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Amigo que estás en Cristo, quiero hacer dos invitaciones hoy. A ti que no conoces a Cristo, este pasaje dice que eres pecador, no porque hayas matado, no porque hayas robado, sino porque simplemente eres pecador. La Biblia nos describe como pecadores. Quizás tú eres de los que vives la vida en risa y en gozo, disfrutando los placeres del mundo. Dios te está diciendo hoy: mira, eso te va a condenar. Cambia eso por tristeza, por aflicción, por lamento, por lloro. Es decir, reconoce que hay pecado en tu vida y que necesitas un Salvador. Ven a Cristo. Dice: si te acercas, yo me acercaré a ti, recibirás esa gracia. Oh amigo, hoy puedes encontrar salvación, joven, niño, adulto. Hoy puedes encontrar salvación en Cristo. Pero no es únicamente que digas: bueno, yo voy a creer en lo que el predicador acabó de decir. No. Eso va a implicar que tienes que limpiar tus manos y purificar tus corazones. Es decir, que de hoy en adelante tú tienes que empezar a vivir una vida diferente. No como el mundo lo dice, sino como Dios dice en su palabra. Tus intenciones, tus motivaciones tienen que empezar a cambiar para que te conviertas en un verdadero adorador del Dios vivo. Si Dios ha hablado a tu vida, allí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Dile: Jesús, soy pecador, quiero venir a ti. Y la siguiente invitación es para aquellos que estamos ya en Cristo. Es un examen que a la luz de esta palabra nos podemos hacer. Es una motivación a cada día vivir una vida de adoración al Señor. De cada día también examinar nuestras acciones externas que estamos haciendo. Examinar las motivaciones de nuestros corazones. Examinarnos si realmente hay aflicción, hay lamento, hay lloro cuando pecamos delante del Rey. O por el otro lado, si nos estamos dejando más bien llevar por la risa y el gozo que nos puede ofrecer
los placeres mundanos. Es un llamado a examinarnos, aquellos que estamos en Cristo. Y aquellos que están sin Cristo es un llamado al arrepentimiento. Amigo, cree en el Señor Jesucristo y encontrarás salvación. Padre, yo oro por aquellos que no te conocen esta mañana. Yo oro para que tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Yo oro para que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas al punto de que ellos puedan ver la condición de su alma y puedan clamar como clamó Isaías: ay de mí, que soy pecador. Puedan clamar como Pedro: apártate de mí porque soy hombre pecador. Señor, y allí encuentren en ese momento esa salvación. Ayúdalos a entender, Señor, que no únicamente significa creer en ti, sino que ese creer va a ser evidenciado por un estilo de vida diferente, que van a vivir en esas nuevas obras que tú preparaste de antemano para sus vidas. Padre, gracias. Señor, pero también oramos por aquellos que están en Cristo, para que esta palabra, Señor, afirme su fe y los pueda cada día llevar a examinar, examinar y mantenerse firmes en la obra que tú has hecho en sus vidas. Señor, gracias. Padre, haz la obra a través de tu palabra. Tu palabra fue predicada. Señor, y permite, oh Dios, que ella pueda cumplir el propósito por el cual fue enviada. Señor, que aquellos que no te conocen encuentren salvación. Señor, y aquel que rechace tu palabra, como enseña tu palabra, Señor, encontrará condenación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén. Amén.